¿Sabes qué tienen en común el lino, el algodón, el bambú, el tencel, la viscosa, la rafia? Son fibras vegetales y tienen un comportamiento muy especial y diferente a otro tipo de fibras. Así que si tienes curiosidad en saber las ventajas y los inconvenientes, acompáñame en esta andadura que seguro que te interesa. Vamos a empezar con las desventajas, porque creo que para saber un poco valorarlo tenemos que saber las desventajas que tiene para luego rivalizarlas y poder corregirlas. Las fibras vegetales, sobre todo, tienen una composición denominada de lignina y de celulosa, que es la composición que tienen, en este caso, las fibras vegetales, independientemente si vienen de un tallo, de la hoja, raíces, etcétera, ¿no? Pero teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta cómo se comporta la celulosa, lo podemos ver en nuestros libros, o sea, no hace falta ver más allá, podemos atisbar cómo se va a comportar nuestros tejidos y cómo se van a comportar a la hora de trabajarlos. Por lo tanto, si la celulosa, ¿qué es lo que pasaría si un libro lo metemos en el agua? No se va a evaporar, no se va a extinguir, pero si tú luego ese papel lo secas y lo tocas, lo rozas, ves cómo hay una especie de pelusilla que se va despelechando. Eso es la celulosa que se va yendo. Exactamente pasa lo mismo cuando hacemos un tejido, una camiseta y la vamos lavando en la lavadora. Va perdiendo poco a poco densidad de tejido. Por lo tanto, una de las desventajas que nos muestran los tejidos hechos de fibras vegetales es que poquito a poco se van descomponiendo. Y eso implica que se va a ir a algún lado. Quiere decirse que si tú, en tu mente, en tu filosofía de vida, el trato con cara al medio ambiente está muy ligado, quizás las fibras vegetales, pese a que no afectan al tema animal, sí que afectan a nivel de lo que es la contaminación, porque de hecho las fibras vegetales son mucho más contaminantes a la hora de la creación de las mismas. Requieren mucho más agua, requieren colorantes, lejías, y eso afecta mucho también a cómo se va a comportar. Ahora bien, ¿esto implica que tengamos que marginar y no usar fibras vegetales? No. Lo que pasa es que sí que es algo que os quiero comentar porque sé que mucha gente, para ellos ciertos valores son importantes y quizás son desconocidos. Ahora bien, elige lo que vayas a estar tú cómoda tejiendo y creando tu resultado final. Partiendo de eso, esa es una de las mayores desventajas que tiene su fabricación, su proceso de fabricación, y que se va, pues eso, deshilachando. No es que se deshilache, pero sí que vamos perdiendo la densidad del propio tejido. Entonces, cuidado con eso, porque a la larga, pues oye, igual conseguimos algo que no queremos. Otra de las cosas que nos pasa con las fibras vegetales es que son susceptibles a estar contaminados por hongos. ¿Por qué? Porque retienen mucho agua. De hecho, es súper importante que cuando laves tu tejido te cerciores muy bien que está seco. ¿Por qué? Porque si no, es una zona de hábitat perfecto para hongos. De hecho, si te das cuenta, cuando sudas con tejidos vegetales, como puede ser el algodón que tenemos, puedes tener cercos y puedes tener en la zona de las axilas malos olores. Eso viene dado sobre todo porque el sudor lo descomponen unas bacterias y las bacterias producen ese mal olor. Por lo tanto, es verdad que son transpirables hasta cierto punto, pero sí que es verdad que son susceptibles a producir hongos o no a producirlos, pero sí que sea un medio bastante idílico para ellos. Dado que provienen de las celulosas y la lignina, y como hemos dicho previamente, es similar a un libro. ¿Qué es lo que pasa si tú coges la página del libro y la doblas? Luego, quitar la arruga es complicado. Esto no nos pasa, lógicamente, con los tejidos, pero son susceptibles a arrugarse. Y arrugarse más que otro tipo de fibras. Cierto es que hay tejidos, o sea, hay composiciones que se arrugan más que otras, como puede ser el lino. El lino es una de las fibras que más se arrugan. Por lo tanto, si quieres usar lino, sí que te aconsejaría que lo combinases, por ejemplo, con algodón o comprases algodón con lino, que suelen ser mucho más maleables a la hora de la arruga. Entonces, tenlo en cuenta a la hora de crear tus tejidos y que no te agobie el hecho de estar tú con tu camiseta de algodón sentada tomando una cerveza en la terraza y que luego cuando te incorpores tenga ciertas arrugas. No pasa nada, con un poquito de vapor caliente se van, pero tenlo en cuenta a la hora de doblarlo y de guardarlo bien por eso mismo.
Si te está gustando este contenido, te invito a que le des al botón del like, que creo que anda por aquí o por ahí, no lo sé, y me ayudes a que este contenido lo pueda ver más gente y pueda aprender con todos nosotros. Además, la comunidad te va a ayudar en dudas que puedas tener y yo misma también. Luego tenemos que tener en cuenta que son fibras duras, por lo tanto, tiene su ventaja y su inconveniente. Al ser más duras, tienen cierta resistencia, pero no tienen nada de flexibilidad o tienen muy poca. Cuando algo no es flexible y es muy duro, tiene tendencia a que por fricción pueda partirse. De hecho, es fácil que te haya podido pasar que como por el propio desgaste del tejido y por la fricción se puedan crear agujeros o se distienda ese tejido. Entonces, tenedlo en cuenta a la hora de crearlo y un poco qué es lo que vais a hacer. Por ejemplo, una ropa de bebé no va a tener excesiva fricción, no va a tener excesivo abuso de lavado, pero el de un niño sí. El de un niño me refiero a partir de 2 años y medio, que ya se juegan, se arrastran muchísimo más. Entonces, mucho cuidado a la hora de elegir tu tejido y dónde va a ir enfocado y a quién se lo vas a regalar. Bien, es un inconveniente, entre comillas, depende cómo te gusta a ti tejer, porque es verdad que esa dureza que tiene la fibra produce que sea más rígida y más seca en nuestras manos, por lo tanto nos las van a secar. No pasa nada, cogeros una crema, apliquéis crema una vez terminéis de hacer vuestro tejido, vuestra labor, y por lo menos mantenemos hidratada el área. Eso es algo importante. Fibras que tienden a ser resbaladizas. Esto no es que sea un inconveniente, pero depende cómo tejas y cómo te gusta tejer, igual sí. Entonces, si tú normalmente tejes con la aguja de metal, quizás es factible que pruebes una aguja de madera que resiste y evita que ese friccionamiento se nos vaya tan rápido. Si usas acrílico, pues ve combinando. Y usa la herramienta que más comodidad te dé, no la que en general se use. Pero bueno, sí que es verdad que con este tipo de fibras la madera se comporta bastante bien. Algo que ni fu ni fa, que ni frío ni calor, es que tiene un aspecto rústico, un aspecto mate. Si estás buscando ese efecto, perfecto. Si no, sí que te va a estar tocando combinar con otro tipo de fibras, o si solamente quieres que sean vegetales, con fibras vegetales que sean más lustrosas. Fibras vegetales que sean más lustrosas tenéis el tencel y la viscosa, por ejemplo. El bambú también es bastante brillosín, entonces, si quieres que, por ejemplo, un algodón que no esté mercerizado, porque el mercerizado ya es un componente más químico, no queréis eso, buscas un algodón con bambú, por ejemplo un 50%. Ahora mismo no tengo yo madeja de esas, porque la terminé, pero yo sí que usé un 50% algodón y 50% bambú de la marca DMC y la verdad que me resultó relativamente cómodo de tejer y el acabado me gustó mucho, tenía una caída muy buena y era bastante fresquito gracias sobre todo al bambú, porque el bambú es mucho más fresco que el algodón. Esa puede ser una opción. Tenéis muchas combinaciones que tienen un tanto por ciento en viscosa o tencel en función de lo que estéis buscando, porque tenéis que recordar que la viscosa es la seda artificial, que tened en cuenta también, esto es por si no lo sabéis, la seda es de origen animal. No estamos aquí diciendo que no se puede usar la seda, pero esto es de fibras vegetales y hay gente que se cree que es una fibra vegetal. No, es una fibra animal. Por lo tanto, si no la quieres usar, usa una viscosa que te va a dar, no es un acabado igual, pero sí te va a dar esa lustrosidad que quizás a la fibra que estés usando no la tenga. Ventajas, sobre todo que tienes que son hipoalergénicas, por lo tanto, si vas a hacer un detalle, un regalo a alguien que sabes que tiene alergias o que es un bebé o no tienes muy claro un poco su backup, quizás es una buena opción optar por estas fibras vegetales. Y de esa manera nos curamos en salud, no es un acrílico, que el acrílico al final no es transpirable, sí que no tiene ninguna ventaja que quieras. Y bueno, queda algo bien mono. Ahora bien, ten en cuenta el patrón que estés usando, porque algo ventaja e inconveniente es la propia fibra. Estas fibras tienden a crecer mucho, por lo tanto, el hecho de crear una muestra es de vital importancia. Aquí tenéis el link directo a ver cómo se hacen unas muestras y cómo trabajarlas para que esto no os ocurra. Normalmente de medias suelen crecer entre un 3 y 5 centímetros una vez acabada la labor. Quiere decirse que si tu longitud
buscas de 30 centímetros, lo normal es que estés tejiendo entre 25 y 23 centímetros de largo para que luego tenga la crecida que tú estás buscando. Importante, hacer la muestra, medirla antes del lavado y después del lavado para ver la crecida que da tanto en largo como en ancho, porque os va a crecer siempre. Son fibras que pesan. Es una ventaja y un inconveniente a la vez. Al pesar, depende cómo hagáis el tejido, os puede crear movimientos, se puede crear como un gusto, pues estas que tienen caidita. Pero si abusáis del grosor de aguja, os va a quedar tosco, y si abusáis de la tensión, os va a quedar armazón, va a parecer una cota de malla. Pero si la tensión es demasiado liviana, como son fibras muy limpias en ese sentido, que no crecen una vez están asentadas, va a quedar demasiado aireada, demasiados agujeros. Entonces, importante, otra vez, el tema de la muestra y ver qué es lo que queréis conseguir con vuestro tejido. Porque si queréis una cotita de malla bien preta y es lo que estáis buscando, como puede ser un accesorio como un sombrero, un bolso, ¡perfecto! Usad de esa manera. Pero si lo que estáis buscando es un jerseycito que quede mono, que sea liviano, y os vais directamente y hacéis una amalgama, no os va a quedar bonito. Entonces, súper importante, muestra de tensión. Tened en cuenta cuánto estira y lo preto o no, para ver qué número de aguja os conviene trabajar. Uno de los consejos que yo siempre digo cuando me preguntan es que los tejidos de fibras vegetales, si es para hacerte una camisetina de verano, yo no recomiendo irte más allá de un número 4 en tejido, porque si no te va a quedar muy tosco. El ganchillo lo trabajaremos de otra manera, porque ya el propio tejido, como va manipulado, siempre se queda más grueso, más rígido, y los ganchillos normalmente se suelen usar más para hacer complementos más que para vestimentas, porque si no te quedará rígido, a no ser que estés buscando esto. No estoy ahora estigmatizando el ganchillo, que no se puede usar para crear tejidos. Simplemente ten en cuenta cómo te va a afectar tu forma de tejer a la hora del resultado. El consejo que te daría es que más que te fueses a fibras totalmente puras, como puede ser un 100% algodón, quizás busques la mezcla en función de las necesidades que tengas o de tu propio stash. Yo ahí ya no me meto. Fibras que podemos mezclar siempre que queramos. Brillo, meted bambú, tencel y viscosa. ¿Con qué? Con lo que os dé la gana. Con el algodón, con el lino, con el cáñamo, con el maíz, con coco. ¿Por qué? Porque fibras vegetales hay muchas y va a depender un poco de tu situación, de tu área. No son los mismos en Sudamérica, que ahí sí que disponen más de estas fibras de maíz o de coco, que aquí en España, que de eso ni lo leemos. Aquí podemos tener mucho más el cáñamo, el lino, el algodón, lógicamente. Entonces, no estigmaticéis nada, sino que ver los recursos de los que disponéis y ya podéis decidir. Para complementos o para accesorios, yo ahí sí que recomendaría un buen algodón o, por ejemplo, una rafia, el cáñamo, el lino. El lino, depende de la marca y de cómo esté trabajada, puede tener un aspecto rústico o un aspecto más similar al algodón. Tened en cuenta todo esto. Si tiene el aspecto rústico, y rústico me refiero a que parezca que está hilado de manera manual, ¿por qué? Porque va a una zona más fina, una zona más gruesa, fina, gruesa, es una fibra que es rígida y te van a quedar huecos entre los propios puntos, independientemente de cómo tejas. ¿Por qué? Porque el hilo es muy irregular y tu tejido, por fino que sea, siempre va a tener esos pequeños bultitos. Si es lo que estás buscando, bien, pero tened en cuenta esto a la hora de elegir el diseño y la aguja que queréis trabajar. Hay marcas que este problema, entre comillas, no lo tienen. Y os digo problema porque igual es lo que buscas. Siempre analizad lo que estéis buscando con lo que queréis conseguir. Y seguro que acertáis. Bueno, como os he indicado, os voy a hacer un resumen de fibras para verano, no solamente de las fibras vegetales, porque quiero ir introduciéndoos en más cositas que me parecen súper interesantes. Y además, de regalo, os voy a dejar un vídeo en el cual vamos a hablar de más de 15 patrones, tanto gratuitos como de pago, para que podáis hacer esta primavera y este verano. Así que nada, os dejo, elegid un poco qué vídeo os va a gustar y cualquier duda me la dejéis en comentarios. Respondo yo, responde la comunidad, así que estamos en contacto.
Muchas gracias por estar ahí y nos vemos.